Esto es Tertulia Reformada, la combinación perfecta de amigos, teología y temas de actualidad. Esto es Tertulia Reformada. Comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos otra vez aquí a nuestro programa La Tertulia Reformada. Vamos a iniciar con este segundo tema. Espero que hayan escuchado la mayoría de ustedes nuestro podcast anterior. Este podcast nuevo vamos a tratar acerca de uno de los temas que tocamos en el pasado, que es acerca de las escrituras, que fue el primer punto que tocamos en el anterior. En este nuevo podcast vamos a tocar varios puntos acerca de las escrituras. Con respecto, bueno, lo llamamos o lo tenemos designado como bibliología, pero vamos a tocar solo ciertos puntos. Sabemos que son más profundos obviamente, pero no podemos ahondar tanto porque nos llevaría muchos programas. Entonces vamos a iniciar con conceptos básicos, vamos a intentar profundizar un poco y pues si tienen algunas dudas acerca de los puntos nos pueden mandar un mensaje a la página y ahí podemos aclararlas un poco más puntualmente. Entonces vamos a iniciar con el primer punto, que es acerca del canon de las escrituras. Ya sabemos que muchos de ustedes han escuchado acerca de este término, el canon, pero algunos no sabemos qué significa, algunos no tenemos idea a qué se refiere, cuándo se empezó a utilizar y antes de que se utilizara esta palabra, cómo se determinaba. Y pues vamos a tocar varios puntos acerca de esto. ¿Alguien quiere empezar a introducirnos un poco acerca de esta palabra? Bueno, la palabra canon viene del griego canon, que significa Canon. norma. Significa norma de conducta o medida. La palabra pues viene anteriormente de la palabra cañé, que significa caña, básicamente sentido de vara recta. Ajá. Y con él el sentido de norma o medida, lo usaban para medir. Entonces la Septuaginta emplea canon una vez en este sentido, en un total de 3 veces, pero ya se observa aquí un cambio de significado cuando canon se convierte en regla de conducta o en norma para enjuiciar alguna cosa. Esto lo pueden ver en Marcos 7:21 también, si alguien quiere checarlo también. Pero vamos a empezar hablando del canon. ¿Qué es el canon de las escrituras? Lo que nosotros consideramos el canon, ya formalmente son los 66 libros que componen la Biblia. Ajá. Y son llamados pues canon porque son el término de la medida, la norma. Entonces, en cuanto al Nuevo Testamento, voy a hablar un poquito de lo que yo he investigado. En cuanto al Nuevo Testamento, tanto católicos como protestantes están de acuerdo en los 27 libros del Nuevo Testamento. Pero hay una diferencia en los del Antiguo Testamento, porque los católicos afirman que se deben incluir los libros apócrifos. Mientras que los protestantes afirman que solamente los libros, solamente los que tenemos ahorita, los 39. ¿Sí? 27, no, 39, perdón. 39, sí, 39. Los 39 libros del Antiguo Testamento son los oficiales. Podemos tomar aquí un poquito de la historia judía, donde se afirma que algunos afirman que los judíos tomaban también los libros apócrifos, deuterocanónicos, pero solamente se tiene registro de unos judíos en Egipto que sí tomaron estos textos, pero los demás, ninguno de los judíos había afirmado como inspirados los libros deuterocanónicos, solamente los libros canónicos, esos son los que tenemos ahora en el Antiguo Testamento. Y que para ellos son 24, no 39. Sí, pero sí. los por la juntan. división. Por los juntan, o sea, Sí. son uniones de libros. Sin embargo, pues esto es una diferencia entre el catolicismo romano y el protestantismo. Por eso a veces se dice que tienen Biblias diferentes. En realidad no, en realidad ellos saben que son libros deuterocanónicos, pero aún así los consideran incluidos dentro de la palabra. Y pues un poquito de la historia, no sé si quieres empezar, no tú con un poquito de la historia, bueno, vamos a empezar yo. Vamos. A lo largo de la historia del Nuevo Testamento, de la iglesia del Nuevo Testamento y los siglos subsiguientes, vemos en el desarrollo del canon que pues cada quien tenía sus cartas, ¿no? Cada quien tenía alguna parte del Nuevo Testamento, otros tenían otras cartas. Fue hasta el año, no recuerdo, donde una persona llamada Marción fue declarado hereje por la iglesia y él hizo su propio canon, él hizo su propio conjunto de libros donde él decía no hay que juntar al Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento, y todo versículo del Nuevo Testamento que hable acerca del Antiguo Testamento. De hecho decía que
que Jesús nos vino a salvar del Dios del Antiguo Testamento. Ajá, o sea, todo versículo del Nuevo Testamento que haga referencia al Antiguo Testamento no tiene lugar para la iglesia, eso decía él. La iglesia vio la necesidad de reunirse y establecer un conjunto de libros para que fueran la norma por la cual el Nuevo Testamento tenía que ser regido. Entonces esto lo tenemos por ahí del siglo IV, del año 300. El siglo II. El siglo II. Ah, sí, no, pero hasta el año 300 es cuando se formaliza el canon. O sea, y pues tenemos estas historias donde se cuenta que en el concilio de Nicea establecieron un canon y una paloma voló y tiró unos pergaminos de la mesa y esos fueron los que se escogieron. Hay muchas leyendas acerca de cómo realmente fueron escogidos los libros, porque te dicen, los críticos, los liberales dicen, de más de 2000 manuscritos solamente se escogieron 27. ¿Cómo puedes tú estar seguro de que son los 27 correctos? Cuando en realidad eso es falso, es equivocado. Porque los 2000 manuscritos que había en el siglo II eran de herejes gnósticos, ¿verdad? Se sabe, se lee en sus escrituras, no son fidedignos, no tienen autoridad apostólica, no son nadie que hubiera estado cercano ni a los apóstoles ni a Jesús, y solamente podemos ver en ellos un desarrollo tardío de doctrinas heréticas para el siglo II. De ahí entendemos entonces cómo fue formado el Nuevo Testamento. Y de hecho solamente hubo 3 libros que no entraron en el canon y que sí fueron muy discutidos estar en el canon, que fueron Primera de Clemente. Clemente de Roma escribió una carta. Así es. Y de hecho es una muy buena carta. De hecho, si les recomiendo que vayan a buscarla, la lean, es bastante edificante y la iglesia la usaba para edificarse. Incluso hasta el siglo III hay registros de que la iglesia seguía leyendo la carta de Clemente. Después tenemos a Pastor de Hermas, que también es una excelente exposición de las doctrinas apostólicas. Y por último tenemos a la Didache, que es un conjunto de las... La Didache. La Didache. Pero es... ¡Rayos! La Didache. Pero es Didache. Muy bien. Esa pronunciación. Prosigue. Charlito. Es como Era un las creencias apostólicas, ¿no? Sí, de hecho, eso era un conjunto de enseñanzas apostólicas donde pues ellos establecían, esto es lo que enseñaron los apóstoles, esto es lo que practicamos con la iglesia. Y de hecho tiene mucho parecido a las cartas del Nuevo Testamento. Si ustedes van a leerlas, no hay nada que sea disonante con la doctrina del Nuevo Testamento. Incluso te habla de las prácticas que hacía la iglesia, oye, cómo ofrendaban, oye, cómo tomaban la cena del Señor, porque para ellos nadie podía participar de la cena, por ejemplo, si no era bautizado, si no había sido bautizado antes. Entonces esto nos da una pauta de cómo entendían la membresía de la iglesia, cómo entendían la unidad de la iglesia y cómo entendían el andar caminando, el estar caminando en el camino de la vida. Entonces, continuando, solamente esas 3 cartas fueron las que no entraron en el canon, y esto es por 3 razones. La primera, por los criterios de canonicidad. Estos fueron, o sea, para escoger el canon, alguien dijo, vamos a tener que determinar 3 criterios, criterios. Y encontramos 3 en ellos. Primero es la autoridad apostólica. Esta fue la razón por la que estos 3 libros que yo les mencioné, Primera de Clemente, la Didache y Pastor de Hermas, no entraban en el canon porque no tenían la autoridad apostólica, e incluso sus autores dijeron que su autoridad estaba subordinada a la de los apóstoles. Por lo tanto, ellos entendían que aunque lo que ellos estaban haciendo era una exposición fiel de lo que habían dicho los apóstoles, mantenían entonces la línea de lo que estaban haciendo los apóstoles, la autoridad que tenían los apóstoles. Por lo tanto, no era necesario agregarlos al canon. Este primer punto de la autenticidad del canon, hay que aclararlo, que por ejemplo en el caso del libro de Marcos, que era como no sé si decirlo así, un discípulo de Pedro, o tenía una influencia directa de Pedro. Entonces es uno de los libros que se considera, es lo que estamos hablando del origen apostólico, que tiene autoridad apostólica. ¿Por qué? Porque está detrás Pedro. En el caso, por ejemplo, de Lucas, que también fue Pablo una influencia directa sobre Lucas, entonces también podemos ahí recalcar lo de la autenticidad. Entonces esto nomás para comentarle un poquito de lo que es acerca de la autenticidad del canon, que es el origen apostólico. Hay una cuestión ahí cuando entendemos si necesitaba ser escrito por los apóstoles o por alguien muy cercano a los apóstoles, como el caso de Marcos y Lucas. Pero hay al menos 5 libros del Nuevo Testamento que fueron muy discutidos y muy controversiales en su tiempo. No sabían si deberían ser incluidos o no, los cuales fueron Hebreos, Judas,
Hebreos, segunda de Pedro, segunda y tercera de Juan y Apocalipsis. También Santiago. No, es que Santiago y Judas se aceptaron como autoridad apostólica porque ellos afirman ser hermanos del Señor. De hecho, en el libro de F.F. Bruce lo pueden encontrar en su librería más cercana o por Amazon. Se llama El Canon de la Escritura. Él dice que tanto Santiago, que es Jacobo, como Judas, Santiago afirma ser hermano del Señor. Por lo tanto, Judas afirma ser hermano de Jacobo y ya tenemos la autoridad apostólica. Nadie discutía esa realidad en la iglesia primitiva. Por lo tanto, ya para cuando llega el siglo III, la formación del canon, el siglo IV, tercero, cuarto, ya tenían ellos esta autoridad oral. Ya les habían dicho a alguien, esto lo escribió el hermano del Señor, el medio hermano del Señor, que realmente Santiago era líder de la iglesia en Jerusalén. Entonces sí tenía una autoridad en ese sentido. Pero el libro de Hebreos, seguramente lo que dice F.F. Bruce es que fue en el primer y segundo siglo todos sabían quién era su autor, por eso la carta tuvo tanta aceptación. Pablo. No sabemos, ese es el punto, porque realmente no da ningún indicio la carta. Y después de esto, en el siglo III, para el siglo III, a la gente que todavía, las nuevas generaciones, ya se les había olvidado quién era. Oye, pero yo tengo entendido que la iglesia del primer siglo, Tengo otros datos. Pablo, o sea, ellos entendían que Pablo había... No necesariamente, o sea, es que no se sabe, por eso hay tanta discusión. El punto es que no se sabe si fue Pablo, si fue Bernabé, si fue Apolos, si fue Pedro incluso. Sí, porque son teorías. O sea, hay varias teorías, pero sí tenemos la constancia de que la iglesia primitiva, la iglesia neotestamentaria y la que estuvo exactamente después, tuvieron una gran aceptación por esta carta. Por lo tanto, podemos ver indicios de que ellos sabían quién era el autor, ellos sabían quién les había mandado la carta, pero después de unos 2 siglos ya se había olvidado. Ya nadie se acordaba de quién era el que la había mandado, pero se seguía aceptando porque la iglesia siempre la había aceptado. Entonces esta carta pues fue introducida al canon. Segunda de Pedro, hay quienes no estaban tan seguros de que hubiera sido realmente el apóstol Pedro el que escribió la carta, pero se aceptó porque, bueno, primeramente la carta da el nombre de que había sido el apóstol Pedro, y después decían, no hay nada que no sea digno del apóstol Pedro escrito en esta carta. Entonces como que compaginaba con su doctrina, y ellos dijeron de que sí, ¿sabes qué? Vamos a aceptarla como la del apóstol Pedro. No estamos seguros 100% de que haya sido el apóstol Pedro, pero seguramente sí fue. Entonces va. Sí, por el contenido, vaya. Segunda, tercera de Juan y Apocalipsis. Hay mucha discusión con los libros juaninos del Nuevo Testamento, porque tenemos a Juan escribiendo en el Evangelio de Juan y la primera carta de Juan. Eso nadie lo discute, casi nadie lo discute. Pero la segunda y tercera carta de Juan tienen otros estilos, como en la escritura, y el Apocalipsis tiene un estilo completamente diferente en cuanto a la escritura. Si ustedes van y buscan a personas que sepan realmente griego y te dicen, ok, ¿cómo está escrito la carta de Juan? La carta de Juan es una maravilla en griego, según esto. Y en el Apocalipsis está escrito como si fuera una persona mexicana que fuera a Estados Unidos y tratara de escribir en inglés. O sea, como pocho, con muchos hebraísmos. O sea, no se acordaba la palabra y usa la palabra en hebreo y así. O sea, es una muy mala escritura. Lo más seguro para poder acercarnos a esto es que el apóstol Juan haya usado, como ya escribe en los últimos años del siglo primero, era una persona muy grande de edad. Entonces tenemos que pudo haber tenido un copista, un escriba, que él le dictaba y esta persona escribía en su griego. Era una persona que sí sabía griego, pero cuando está exiliado en la isla de Patmos, él es el que tiene que escribir la carta, ¿verdad? Entonces hay quienes dicen, una cosa es Juan, el apóstol del Apocalipsis, y otra es Juan el anciano Juan el anciano del Apocalipsis y Juan el apóstol del Evangelio. Pero no, realmente no hay nada que nos pueda indicar a profundidad que no tenga la autoridad del apóstol Juan. Incluso él es el que usa las palabras cordero, verbo, todas estas, sí. Este lenguaje, esta jerga que usa el apóstol Juan en sus libros y que se mantiene en las cartas y en el Apocalipsis. Entonces, el segundo criterio fue la carta circular. La antigüedad. ¿Cómo es que explica la carta circular? Bueno, yo te explico yo. A lo mejor es lo mismo con otro nombre. Sí, de hecho, bueno, la cuestión de la carta circular es simplemente que fue aceptada por la iglesia del primer siglo, por la iglesia primitiva. Es decir, los escritos en la iglesia del primer siglo ya estaban circulando, ¿no? De hecho, Pedro menciona en su segunda carta, si no me equivoco, en el último capítulo, menciona escritos de Pablo, ¿no? Diciendo que fueron, de hecho, hasta dice que los indoctos los tuercen
Entonces ya lo menciona como algo que era aceptado por la iglesia como escritura, ¿no? Entonces ese es prácticamente lo que es la cuestión de la carta circular, que es aceptado por la iglesia y es otro de la autenticidad del canon. Okay. Sí, básicamente es eso. O sea, yo puse la antigüedad, pero sí es. La carta estaba circulando en el Nuevo Testamento, por lo tanto la carta es tan antigua como para que hubiera estado presente en el periodo de desarrollo de la iglesia. Segunda de Pedro 3, del 15 al 16. ¿Qué dice? Léelo, por favor. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender, que los ignorantes e inconstantes tergiversan, como lo hacen también con las demás escrituras para su propia perdición. ¿Las de quién? Las escrituras, está hablando de Pablo, sí. exactamente. Y ahí utiliza grafé. Y si realmente no me acuerdo del verso, si me pueden ayudar a buscarlo también. Pablo, cuando está hablando en Corintios, si no me equivoco, está hablando acerca de las ofrendas. Pablo menciona escritos de los evangelios. Pablo habla acerca de cuando Jesús dice que, si no me equivoco, ¿Pueden dar que recibir? Sí, cuando dice que el Señor ordena que el que predica el evangelio que viva del evangelio. Entonces Pablo ahí está haciendo referencia a una parte de los evangelios donde Jesús menciona eso. Entonces también ahí te puedes dar cuenta de eso. Sí, estaban circulando y se conocía. Incluso hay una, creo que es en Colosenses, al final de la carta, Pablo le dice que lean esta carta en la iglesia de la Odisea y lean la de la iglesia de la Odisea en la iglesia de acá. ¿Por qué? Porque las cartas básicamente llegaban a un lugar y las copiaban y las enviaban a otro lugar para que todos recibieran la enseñanza del apóstol. De hecho, un ejemplo, el ejemplo de la carta a los Efesios, ¿no? Que es una carta, como muchas, ¿no? Que es escrita para que circule, ¿no? Para que no simplemente se enfoque en Éfeso, sino que se esté, ¿cómo lo puedo decir? Circulando. Circulando a todas las iglesias, ¿no? Entonces, el fin no es, ¿haces qué? Solamente Éfeso, no exclusivamente para ellos, sino para que esté circulando. Y a lo mejor la que hiciste es la carta de la Odisea. La de las Colosenses. La de la Odisea, es que dicen que hay una carta perdida. Sí. La de la que menciona Colosenses. Pero de hecho ya si nos metemos a eso, según esto, la carta de los Efesios no es escrita a los Efesios. De hecho, no tiene a los Efesios, a la iglesia que está en Éfeso. Exactamente. En el original griego no. Entonces, algunos dicen, esta puede ser la carta de los laodicenses, o algunos dicen, es a los más Colosenses. o menos Pablo hablando a los gentiles. Carta a los gentiles en general, porque no se está tan seguro de que sea a los Efesios en específico. Con esto no queremos dar a entender que hay errores en la Biblia. Queremos dar a entender que puede haber errores en la traducción, que a veces las fuentes que se usan no son las correctas para ciertas Biblias. Entonces por eso debemos comparar diferentes versiones, ¿verdad? Esto nos puede ayudar si no sabemos griego, si no sabemos hebreo, pues vamos a tomar diferentes versiones de la escritura y a compararlas, a tratar de llegar a un texto un poco más claro. Por último punto, tenemos la ortodoxia de la carta. ¿Qué es esto? Así es. Que armonizara. Así es. Los libros que tenían duda de que iban a entrar al canon tenían que armonizar en todo con los libros que ya estaban seguros de que eran parte del canon. Como los evangelios, por ejemplo, casi nadie dudaba de la autenticidad de los evangelios, y aunque hubo muchos evangelios gnósticos, muchísimos evangelios gnósticos, solamente estos 4 tenían la autoridad apostólica que se tomaba por la iglesia, y ya se sabía que eran parte de la iglesia y que eran para la iglesia. F.F. Bruce menciona también en su libro que el evangelio de Marcos, con la autoridad de Pedro, circulaba en la iglesia, y la iglesia conocía que este era el evangelio de Marcos, que era bajo la autoridad de Pedro. Entonces era muy aceptado. Y pues sí, algo que... Bueno, solamente para recalcar, me imagino que acabamos a este punto. Sí, verdad. Recuerden un poquito de la autenticidad del canon, cómo ¿cómo lo puedo decir? Que se autentificó, ¿no? El canon. Son los 3 puntos, que es el origen, su origen apostólico, que es lo que ya mencionó Asa, que es una carta circular que es aceptada por la iglesia, y tercer punto, pues la compatibilidad de la doctrina con los libros ya aceptados anteriormente, como lo acaba de mencionar. Una cosa que hay que aclarar es que la iglesia no creó el canon. La iglesia nunca dijo nosotros creamos el canon. La iglesia, la palabra que usó fue recipium, recibimos el canon. Así es. Entonces creemos que el canon fue recibido por la iglesia de parte de Dios. Dios fue quien llevó a la iglesia a tomar las conclusiones, las decisiones acerca de la autenticidad del canon. Y aunque hay libros que son de edificación y que no entraron al canon, y es bueno leerlos, pues esos libros realmente no se consideran inspirados por Dios, se consideran de hombres fieles
que estudiaron la palabra y explicaron la palabra, como ahorita hay tantos y tantos libros que hay en nuestro tiempo cristianos que exponen alguna parte de la palabra. Bueno, así lo podemos entender estos libros del primer siglo. Entonces vamos a continuar. Si quieren alguna duda acerca de este aspecto del canon, yo les recomiendo que busquen el libro del canon de la escritura de F.F. Bruce, que busquen, también revisé el libro de Grandes Doctrinas de la Biblia de R.C. Sproul. No sé si ahí tenga otro. Todos somos teólogos de R.C. Sproul. Okay. Son libros donde explican de manera sencilla un tema profundo. Entonces se los recomendamos. Si tienen alguna... la teología sistemática de Charles Hodge. Si tienen alguna duda pueden ponerla en el grupo de Facebook. Nosotros trataremos de responderla. Y pues, continuaremos entonces al siguiente. Hay otro libro que lo trata todo de manera más sencilla, pero también es muy bueno, que se llama El origen de la Biblia, de Philip Wesley. Entonces también de ahí puedes sacar muchas cosas, ¿verdad? Ok. Creo que la iglesia hizo exactamente lo que Dios quería y que hoy en día no tenemos razón para no estar plenamente seguros de que los libros correctos fueron incluidos en el canon de las Sagradas Escrituras. Entonces, esto es una cita de mi hermano Anaías. Es de R.C. Sproul. Bueno, perdón, ya le expliqué. De Anaías citando La Sproul. C es de Sanaías. Okay. Entonces vamos a continuar al segundo punto que vamos a ver hoy acerca de las Sagradas Escrituras. Ya vimos la formación del canon, ya vimos que es tenemos ahora los libros que Dios quiso que tuviéramos y que son suficientes para todo lo que nosotros vayamos a vivir y a creer. Entonces vamos a pasar a la segunda parte del estudio de las Sagradas Escrituras, que es la autoridad de las Escrituras, la autoridad de la Biblia. ¿Quién quiere empezar? Hablando de la autoridad de las Escrituras, lo que queremos decir es de que las Escrituras son nuestra única regla de fe y práctica. Esto no se debe a ellas mismas, por así decirlo, de que son letritas que están juntas y eso lo vamos a tomar como si fuera algo divino, sino que se desglosa de su autoría. ¿A qué nos referimos con autoría? Pues al autor. La Biblia tiene una doble autoría. Por una parte fue escrita por hombres, y esto cabe mencionarlo, ya que mucha gente nuevecita o que no conoce sobre el cristianismo tiene ideas muy erradas sobre ese tema. En lo personal, yo, en mis tiempos de ateo, que fue antes de lo de testigo, yo siempre pensé, neta, que las escrituras habían sido como que bajado del cielo así, una nubecita, neta, pensaba eso, y era algo a lo que yo le hacía burla. Cuando yo me doy cuenta que no es así, o sea, cuando empiezo a ir a una secta, pero que leo la escritura y veo que el Evangelio según Mateo se llama así porque lo escribió Mateo, para mí fue impactante. Entonces, sí, por un lado la Biblia fue escrita por hombres, pero por otro lado la Biblia también es la palabra de Dios. ¿Cómo puede pasar esto? Bueno, a través de lo que llamamos la inspiración divina. Dios inspiró a hombres falibles para que escribieran la escritura. Esta doctrina se desglosa principalmente, o el versículo que se usa principalmente para esta es 2 de Timoteo. Permítame un segundo. 3:16. Sí, es que lo estaba poniendo acá. 2 de Timoteo 3:16, donde una de las palabras empleadas es la palabra theopneutos, que está prácticamente formada por dos. Theos, perdón por la pronunciación. Theos, que es prácticamente la palabra que se utiliza para hablar sobre Dios, y la palabra Neuma. Sí. Es que a veces la confundo con Neo, que es nuevo. Perdón, que es la que se utiliza para hablar sobre el espíritu, aliento o soplo. Entonces literalmente lo que te está diciendo es de que la escritura es exhalada por Dios, es el propio aliento de Dios. Aquí hay varias teorías sobre cómo puede ser esto posible, cómo la Biblia puede ser escrita por hombres y a la vez por Dios. Muchos lo consideran como una contradicción, pero ya cuando hablamos de la inspiración es claro que no. Mucha gente piensa que la escritura fue escrita por Dios y por el hombre a través de que Dios tomó le dictó o algo así. Está esa teoría de que le dictó y prácticamente fue escribiendo. Está la teoría de que tomó control de él como si fuera una posesión. Y literal la persona estuviera en un estado de éxtasis, donde no estuviera consciente de lo que estaba haciendo. Existe la teoría de que fue a través de una tipo de iluminación, o sea, como que así es palabra de Dios, porque ellos tenían un conocimiento tan grande de Dios que pues escribieron todo lo que sabían, ¿verdad? Entonces, o sea, fueron influenciados, por así decirlo. Sin embargo, estas afirmaciones no caben en la escritura. En las primeras dos, donde hablamos de que les dictó
o donde hablamos de que tomó posesión de ellos, no cuadran porque tú ves la personalidad de los escritores plasmada en las escrituras. O sea, tú ves cómo Pablo habla de que se sorprende de cómo dejaron el evangelio tan rápido, o ves a Juan con su figura tipo paternal, por así decirlo, que tenía. O sea, ves inclusive a Pablo pidiendo los libros que dejó en otra carta. Eso no tendría sentido si tú dices que Dios le estaba dictando, así como que, bueno, ahora escribe que dejaste unos libros. No tiene ningún sentido. Entonces podemos ver también, por ejemplo, en lo que dice Juan 14:26. Si el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Sí, pero uno de los libros... no podemos tomarlo aislado, por así decirlo, porque eso también podrían argumentarte los que consideran que de la influencia que tenían de Dios, del Espíritu Santo, de ahí fue donde sacaron la información y ellos plasmaron lo que quisieron. O sea, eso lo tenemos que tomar en cuenta con lo que afirma 2 de Timoteo 3:16, que la Escritura es el propio aliento de Dios. Sí. Entonces vemos que es a través del Espíritu Santo como se hizo esta obra. Sí. Uno de los libros que pueden explicar un poquito porque trata estos temas es uno que se llama Preguntas y Respuestas sobre cómo interpretar la Biblia, de Robert L. Plummer. Toca exactamente estos puntos acerca de las diferentes digamos, teorías acerca de la inspiración de la Escritura, y afirma completamente cómo nosotros como cristianos pues tenemos el de la doble autoría de la Escritura como lo correcto. Las otras, que son como las que decía ahorita nuestro hermano Alejandro, acerca de la iluminación, o de otras como intuición, o el dictado, que piensan que Dios le estaba dictando completamente, pues no cuadran con cómo vemos escrita la Biblia. Entonces en este libro podemos encontrar algunas definiciones acerca de esto, si lo quieren buscar. Amén. En Amazon. El Amazon, que al final de cuentas el hombre está inspirado por Dios, pero el hombre está escribiendo con su propio estilo. Si ustedes se fijan, hay diferentes estilos de escritura. La escritura del apóstol Juan es muy cíclica. En la primera carta de Juan nos vemos que el apóstol va dando vueltas sobre un tema y llega al punto central de la carta. Menciona el amor 3 veces, menciona la santidad 2 veces, menciona la luz 2 veces, etc. O sea, sí se ve como que se repite porque está girando sobre el punto para llegar a la conclusión. El apóstol Pablo escribía de una manera diferente, el apóstol Juan, Marcos escribía de otra manera diferente, el apóstol Pedro también tenía su propio estilo. Entonces hay estilos y géneros, pero la inspiración viene completamente de Dios y es completamente fidedigna en cuanto a la inspiración divina. Sí, tenemos que tomar en cuenta también, por ejemplo, en cuestión del Antiguo Pacto o el Antiguo Testamento, acerca de los tiempos en que se ha escrito, que si bien todos tocan temas diferentes, al final el centro es el mismo, y podemos tomar como uno de los respaldos acerca de la inspiración divina de las Escrituras, que todo es congruente en cierto punto, y como estos, digamos, cosas que afectan, como lo son el tiempo, como lo son los diferentes contextos históricos, como lo son los caracteres de las personas, como son ahora en el Nuevo Pacto las situaciones de las diferentes personas, nos pueden dar a entender o nos afirman cómo la inspiración es divina, pero digamos que incluye o vaya dentro de la soberanía de Dios, inspirando divinamente a quienes la escribieron utilizando sus contextos. Hay un comentario de, perdón si lo pronuncio mal, Charles Hodge, Charles Hodge, que me gustó mucho en su teología sistemática, que está un poco relacionado con el tema. Bueno, no está muy relacionado con el tema, y dice así: cuando Dios emplea a cualquiera de sus criaturas como instrumentos, los emplea conforme a su naturaleza. Emplea a los ángeles como a los ángeles, a los hombres como hombres y a los elementos como elementos. Los hombres son agentes voluntarios inteligentes y como tales fueron hechos como órganos de Dios. Como órganos de Dios hablamos de que fueron usados para hacer lo que Dios quería, ¿vale? No piensen que como un riñón. Sí, cabe mencionar. Entonces, esto nos ayuda a ver cómo, o está explicando el hecho de que si una persona es de cierta manera, Dios podríamos decir, respeta la personalidad para el trabajo con el que va a hacer. Si era de habla hebrea, lo escribía en hebreo, o sea, o si era de habla griega, lo escribía en griego. No era de que, no sé ni qué estoy escribiendo y estoy Sí. escribiendo, eso no fue así. Al igual que si eran personas muy, se podría decir, doctas,
así lo hemos reflejado en sus escritos, o si eran de menor nivel, para no decir otra palabra, también se ve reflejado en los escritos. Entonces se ve cómo Dios respetaba o no quitaba la... Digamos, usaba, porque al final también es el carácter de las personas, sus personalidades, Dios se las ha dado. Entonces digamos que, ¿cómo te puedo decir? Viéndolo desde un punto de vista soberano, Dios toma el control acerca de cómo inspira las escrituras, desde cómo le da esa personalidad a las personas, vaya. Oh, personalidad de personas, sí. Sí, o sea, a lo que voy es de que su personalidad la respetó, sin embargo había una unidad en el mensaje que fue a lo largo de los 1500 años. A pesar de que había diferentes tipos de oficios, diferentes tiempos, diferentes culturas, el mensaje estaba con una unidad entera. No hay discrepancias entre estos libros. En cambio, relacionando un poco con el tema anterior del canon, si tú metías los deuterocanónicos, había muchas discrepancias en fechas, lugares, doctrina inclusive, porque hay unos que hasta te muestran como hechicería y cosas así. Entonces... sí, no, de hecho, a simple vista hay algunos que puedes tú ojearlos y dijeras tú, a lo mejor puede ser en parte algún tipo de predisposición, pero si lo haces de una manera crítica, tú puedes a simple vista notar muchas diferencias en el simple hecho de la forma en la que están escritas. Tú puedes notar como los libros que son canónicos tienen, digamos, cierto, fuera del estilo, fuera de la forma de escribirse, tú notas realmente la diferencia entre y entre los que no son canónicos. Fíjate, podemos ver que en el libro 1 de Macabeos, capítulo 4, versículo del 4 al 6, habla de que, bueno, los problemas que tenían esperaban que hablara un profeta. Cuando tú ves en los libros, por ejemplo, así dice el Señor, etcétera, o en el Nuevo Testamento, las escrituras cuando habla sobre Pedro, etcétera, ves por ejemplo que Macabeos decían que esperaban un profeta. O sea, esperaban palabra de Dios, aparte de que Macabeos también presenta algunos errores. Y me gustaría agregar una nota de Josefo, y dice: desde Artajerjes hasta nuestros propios tiempos se ha escrito una historia completa, pero no se le ha considerado digna de igual crédito como los registros anteriores, debido a la interrupción de la sucesión exacta de los profetas. Y eso lo escribió Contrapio. Entonces nos damos cuenta que no le daban el mismo valor, ¿verdad? Obviamente ni la misma autoridad. Muy bien. ¿Alguien tiene algún otro comentario sobre...? Me gustaría hacer comentar una cita de J.I. Packer. Lo vemos en el libro que se llama El origen de la Biblia, del que le recomendé. Dice: comentó que todo compromiso con la veracidad de la Biblia debe ser considerado al mismo tiempo como un compromiso con su autoridad. ¿Cómo? Mantener la inerrancia e infalibilidad de la Biblia, que es lo que ahorita vamos a tomar, es simplemente confesar fe en el origen divino de la Biblia, la veracidad y confiabilidad de Dios. El valor de esos términos es que conservan los principios de autoridad bíblica, porque las declaraciones que no son absolutamente verdades y confiables no podrían ser absolutamente autoritativas. Y creo que esto le pega mucho a nuestra situación, ¿no? Ahorita todo lo que se está viendo, todo con lo que va lidiando, todos le huyen a la autoridad. Y cuando dices que hay una autoridad divina, es peor, ¿no? Entonces lo rechazan automáticamente. El punto es, al final podemos contestar a estas preguntas que la iglesia se hizo en hace muchísimo tiempo, que es ¿dónde se encuentra la autoridad última e incuestionable para la iglesia? Si en los maestros que enseñan la escritura o en la escritura misma. Al final de cuentas, los reformadores determinaron que las escrituras, solo las escrituras, son la autoridad al mismo última y autorizada de Dios, y la iglesia no tiene autoridad al mismo nivel que las escrituras. Ahí es cuando hablamos del término latín, la locución latina, son la escritura, ¿verdad? Solamente la escritura tiene la autoridad y no las personas que enseñan la escritura. Al contrario de la iglesia católica romana, quien sostenía que la enseñanza de la iglesia tenía la misma autoridad que lo que tenía la palabra de Dios. Entonces, solo la Biblia es la autoridad última de autoridad, iba a decir, la fuente última de autoridad es nuestra regla de fe y prácticas. Voy a leer el punto que trata la Confesión de Fe de Westminster acerca de esto. En el capítulo 1, que es de la Sagrada Escritura, el punto 4 dice: la autoridad de las Sagradas Escrituras, por la cual han de ser creídas y obedecidas, no depende del testimonio de hombre o de iglesia alguno, sino enteramente de Dios, su autor, quien es la verdad misma, y por consiguiente han de ser recibidas porque son la palabra de Dios. Muy bien.
¿Alguien tiene algo que agregar a esto? Okay. Bueno, entonces vamos a movernos al siguiente punto, ¿no? No, sí, dale. Perdón. Vamos a movernos al siguiente punto, que es la infalibilidad y la inerrancia de las escrituras, que son temas que han sido muy controversiales a lo largo del siglo pasado, que fue cuando se empieza a desarrollar la teoría de la inerrancia y la infalibilidad. Muy buenos teólogos como B.B. Warfield o A.A. Hodge, que es el hijo de Charles Hodge, pueden buscar en internet. De hecho, toda la cuestión de toda la teología de Warfield y de Hodge gira en torno a la teoría de la inspiración de las escrituras, a la inerrancia de las escrituras, a la infalibilidad de las escrituras, y nacen como respuesta a un problema en la iglesia, que es la teología liberal, que la semana pasada Charlie nos hablaba un poquito de esto. Vemos a la iglesia teniendo se estaban metiendo en la iglesia personas que decían, no, sabes que no está tan inspirada, o no es así, o esto es un mito, esto es historia nada más, esto es así como que una enseñanza al aire que alguien se inventó. Lo que importa pues es la verdad detrás, ¿verdad? Esto no importa tanto, la escritura no importa tanto. Y llegan los teólogos reformados y les dicen, a ver, si me quitan todos por favor de aquí. Nada, no nada más los reformados. De hecho hubo muchos teólogos evangélicos que no eran reformados y que participaron en estos debates. Y que tenemos aquí la conclusión de esto fue la inerrancia y la infalibilidad bíblica. Ellos dijeron, la iglesia es inerrante y es infalible y es nuestra única autoridad. Entonces esto lo podíamos ver en la declaración de Chicago del 78, donde realmente es un concilio para determinar cómo formulaban la inerrancia y la infalibilidad de las escrituras. Vamos a comentar un poquito de esto entonces y vamos a proseguir con el siguiente punto, que es la inerrancia e infalibilidad. ¿Quién quiere empezar? Fíjate que me gustaría comenzar con algunas declaraciones de Ireneo. Bueno, primero quiero comenzar con lo que decía. Dice, desde una época temprana se entendía por la inspiración de Dios, se extendía no simplemente a los escritores de la escritura o a los conceptos expresados en la escritura, sino a todas las palabras escritas en la escritura, decían ellos. Ese concepto conocido como la doctrina de inspiración verbal o plenaria, que quiere decir completa, ¿verdad? Fue manifestado por Ireneo, un obispo del siglo II, ¿verdad? Ireneo. Y hay otra declaración de Ireneo y Agustín que dice, la inspiración no era una toma de poder estática de la conciencia humana del escritor, sino más bien un alto grado de iluminación y conocimiento de la revelación de Dios. Y Clemente, que era el alumno de Orígenes, y de Jerónimo, que es el que tradujo el latín, decía que todos hablaban de inspiración como extendiéndose a cada palabra de la escritura, ¿verdad? Entonces nomás empezamos con un poco de cómo lo veían, ¿verdad?, los padres de la iglesia. Ya para seguir pasando sobre la infalibilidad e inerrancia. Está como trabalenguas esa palabra. Es confusa. Pero bueno, vamos a entender. Realmente es un término sencillo en adelante. No, dale. Es un término sencillo en español. Es que Anaí estudió la palabra, pero me ponen la mano en la cara. Aquello que infalible es aquello que no falla nunca. E inerrante es aquello que no tiene errores. Es bastante obvio, pero encontramos una diferencia. Podemos dar un ejemplo de esto. Sproul lo da en su libro de Todos somos teólogos. Él dice, una persona puede contestar un examen y sacar todas las preguntas correctas, por lo tanto obtener todas las preguntas correctas de ese examen, tener un 100, pero ser inerrante en ese examen, pero eso no significa que no lo vaya a hacer en todos los demás. Exactamente. Entonces aquí vemos entonces la comparación entre lo que es inerrante y es infalible, ¿verdad? La Biblia es inerrante, no yerra en lo que está escrito, y es infalible en todo lo demás también. Así es. Entonces, más o menos para ir dándonos una idea, realmente los temas son mucho más profundos, los términos abarcan muchas cosas, pero queremos comunicarlo a ustedes de una manera muy sencilla y muy clara para que quede todo bastante bien. Bueno, reiteradamente o en muchas ocasiones las mismas escrituras dicen que la autoridad acerca... Es por eso que nosotros afirmamos que es infalible e inerrante. ¿Por qué? Porque todo el origen de las mismas escrituras es Dios. Entonces nosotros por eso decimos que las escrituras son infalibles e inerrantes. Por ejemplo, hay un pasaje en Romanos 1:1, lo voy a leer. Dice, Pablo, esclavo de Cristo Jesús, llamado a ser un apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Cuando Pablo dice eso, el evangelio de Dios está afirmando que este mensaje, que este evangelio
es posesión de Dios, por lo tanto es de Dios mismo, ¿sí? No de que Él esté diciendo el evangelio que estoy predicando acerca de Dios, sino más bien que este evangelio es de Dios mismo, se origina en Dios. Revelado por Él mismo. Exactamente. Por ejemplo, Jesús dijo, Mateo 5:18, de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Entonces Dios está hablando de sí mismo, ¿verdad? En cuanto a la escritura, de que todo fue hecho por Dios y que se va a cumplir, ¿verdad? Porque fue revelado por Dios. Entonces, algo más que agregar a esto de la infalibilidad y la inerrancia. Creo que apelando directamente a la Biblia y a la esencia de Dios mismo, creo que sería una negación, o digamos sería algo contradictorio el decir que que las escrituras son inspiradas por Dios completamente y que son errantes o que son falibles, porque irían en contra de la esencia de Dios mismo. Entonces es correcto que tengamos en cuenta que en base a que hemos afirmado o hemos aceptado completamente que hay una inspiración divina en las escrituras, también tendríamos que aceptar por consecuencia, es algo que tenemos que prácticamente obligatoriamente aceptar que estas son inerrantes e infalibles porque es palabra de Dios, porque es inspiración suya, que es como lo decía la palabra, ¿cómo se le decía? Es insuflado desde su boca directamente. Entonces, sí es insuflado, ¿no? Exhalado. Sí, exhalado. Bueno, en base a que tenemos en cuenta esto, vamos a terminar que pues la Biblia es inerrante e infalible. Digamos desde un punto de vista general y tomando en cuenta la esencia de Dios mismo y tomando en cuenta que hemos aceptado el punto anterior acerca de su inspiración. Hay un libro que podemos recomendar también que habla sobre la alta crítica, ¿verdad? Todo lo que pasó sobre también la teología liberal, que se llama Cristianismo y Liberalismo de Machen, ¿verdad? Entonces, para que también puedan darse una idea más o menos de las controversias que había. Hay muchas controversias, ¿sí? Obviamente no las vamos a tocar. Si ustedes ven un libro serio, ¿verdad? Sobre esto, toca fácil. Estuve leyendo unas 3 controversias, ¿verdad? A lo mejor hubo más. Y hay un punto que dicen en cuanto los reformadores que dicen, es que Calvino y Lutero no hablaron sobre eso. Y es que la verdad podemos decir que ya daban por sentado eso, ¿verdad? Sí. Ya daban por sentado que era inspirada, Hay quienes critican esto desde el punto de vista cuando Lutero rechazaba la epístola de Santiago, sí. Lutero decía que era paja, porque bueno, Lutero fue al extremo en esta doctrina cuando él entendió lo que era la justificación por la fe sola. Él realmente se entregó por completo a esta doctrina y decía, esta epístola que me dice que la salvación es por las obras y no nada más por la fe, es herética, o sea, bueno, no debería estar aquí, es paja, es basura, o sea, la usaron antes, pero ahorita ya no se debe usar. Sí. Esto pasó en la época temprana de Lutero, pero ya más adelante en su vida él termina abrazando la autoridad de la epístola de Santiago. Y pues ya vemos ahí una confirmación en lo que Santiago nos dice con lo que nos dice Pablo en cuanto a la salvación, ¿verdad? Creo que también hubo broncas de Apocalipsis, ¿no? Ahí también, es que siempre ha sido un libro muy polémico y de hecho lo sigue siendo en nuestro tiempo, ¿verdad? Ya tendremos la oportunidad de aproximarnos un poco al libro de Apocalipsis en alguna ocasión. En una serie que se llame Apocalipsis. Apocalipsis de 14 años. Bueno, cuando afirmamos que la Biblia es infalible, estamos diciendo que no puede tener error en cuanto... pero si hablamos de inerrancia, estamos declarando que no hay error en las escrituras. Okay. Exactamente como decía Chino, o sea, porque viene del ser de Dios, o sea, viene por Dios que es perfecto, ¿no? Así es. Desde ahí podemos comenzar a partir. Claro que aquí entran temas en cuestión de traducción y todo eso. Nosotros no estamos hablando de eso, estamos hablando de la esencia de las escrituras. Fíjense, yo pensaba que bueno, yo toda mi vida he estado dentro de la iglesia, entonces para mí siempre se me recalcó, la Biblia es nuestra regla de fe y práctica, única regla de fe y práctica. Entonces yo pensaba que esto no era un tema controversial. Yo dije, todos aceptan, todos los cristianos aceptan que la Biblia es completamente perfecta en todo lo que ella habla y en toda su autoridad. Pero ahora que estoy estudiando el tema y que estoy cercano a personas que tienen diferentes visiones que la mía,
me doy cuenta que no, que es un tema demasiado controversial y que todos o muchas personas lo niegan, que el liberalismo lo niega, que muchas corrientes que no son liberales o que te acercan al liberalismo, se aproximan nada más, la niegan, la neoortodoxia la niega, etcétera, etcétera. Todos vemos que está siendo atacada la palabra de Dios, y lo que nosotros queremos hacer es no rescatarla, sino mostrarle a la gente que podamos confiar en la palabra, que es la palabra de Dios, que es la única autoridad suficiente e inerrante e infalible para la iglesia y para el cristiano. Amén. Solo hay que desatarla, ¿verdad? Se defiende sola. La desatas, pum, pum. Así es. Bueno, creo que ya vamos concluyendo nuestro podcast de hoy. La siguiente semana vamos a continuar con la segunda parte de este estudio de las Sagradas Escrituras, y vamos a estar hablando de otros temas que son, ¿los tienen por ahí? Pues tienes por ahí, Chino, ilumínanos. Por favor. Nuestro hermano Chino dijo. Ahí para que vayan como que ustedes estudiando un poco, ¿verdad? Amén, amén. Ya ir haciendo sus preguntas. Los siguientes 3 puntos que vamos a tocar ya son, digamos, un poco más prácticos, que son en cuanto a la claridad de las escrituras, la necesidad de las escrituras y la suficiencia de las escrituras. También están muy relacionados con los temas que vimos hoy, pero pues sí tienen otras particularidades. Realmente, si les gusta este tema, a mí me gusta mucho la historia de la iglesia. Me gusta bastante estudiar acerca de la formación del canon, de las primeras controversias, del canon de Ireneo, de la lista de motores. Te gusta pelear. ¿Cómo se llama? Del canon que ya después desarrolla San Jerónimo. Ajá. Entonces, si gustan, si les gusta a ustedes, si les llama la atención, vayan y estudien qué realmente pensaba la iglesia de los primeros siglos, que tenía toda la pureza doctrinal antes de la institución del catolicismo romano, o de la deformación del catolicismo romano. Y vean qué era lo que ellos creían acerca de esto, cómo lo concebían. Veámoslo en nuestro contexto, porque se están repitiendo muchos de los patrones que había en la iglesia primitiva. Entonces tenemos una oportunidad de responder de la misma forma que ellos lo hicieron, y con la Biblia como nuestra única autoridad, ¿verdad? No tiene algún peso la tradición, sí, o sea, nos arroja bastante luz cómo se hizo en la historia, pero al final de cuentas el que tiene la autoridad es solamente la palabra. Ahora, por último, el libro que vamos a recomendar, que es del tema que tocó Asa sobre los padres apostólicos, la Didache, de la carta de Bernabé, todo ese tipo de cosas. Es el libro Obras Escogidas de los Padres Apostólicos, editor Alfonso Ropero, editorial CLIE. Sí, es un muy buen libro. Está bien editado, te viene la carta de Clemente, el pastor de Hermas, la carta de Bernabé, la Didache, y lo puedes leer realmente desde lo que es esto, y después trae una explicación breve acerca de qué es, cómo se formó, en qué año, etcétera. Entonces, si les gusta un poquito de esto de la historia, vayan, lean, aprendan, comparen con la escritura, siempre pasemos todo a través del filtro de las escrituras, y ya podemos entonces aprender un poquito más, pero para nosotros continuar en la práctica, ¿verdad? Así es. ¿Alguien tiene algún otro comentario? Uno de los puntos que me gustó personalmente en el libro de F.F. Bruce. ¿Cuál fue tu parte favorita? No, toca el punto de la importancia litúrgica de las escrituras. Menciona algunos ejemplos acerca de cómo trata, por ejemplo, la iglesia luterana a las escrituras, cómo lo tratan otras corrientes u otras denominaciones, por así llamarlas, y cómo nosotros tendríamos que considerar a la escritura como es inspirada por Dios, con esa autoridad, y en general poder tener ese respeto al poder leerla, poder tener esa humildad al poder leerla, tomando en cuenta todos estos puntos, sabiendo que es inspirada por Dios, sabiendo que es inerrante e infalible, sabiendo que todo lo que se encuentra en ella es verdad, y que podemos y que debemos utilizarla para nuestro diario vivir, porque al final es eso, nuestra única regla de fe y práctica, y tengamos en cuenta esto siempre al poderla estudiar y profundizar en ella. Muy bien, estamos terminando entonces el programa del día de hoy. Gracias por acompañarnos. Si llegaron hasta aquí, comenten amén y pongan el dedito arriba. No es cierto. Y pues vamos nos vemos la próxima semana, nos escuchamos la próxima semana. Eso fue Tertulia Reformada. Síguenos en nuestras redes sociales y no te pierdas nuestro episodio semanal. Tertulia Reformada. Todos los derechos quedan reservados. Tertulia Reformada 2019.